En 1987, en una casa que se encuentra aquí en Linares, sucedió algo que marcó a esta ciudad. Un diciembre anterior, en el 86, una familia había llegado a Linares. Un padre, una madre, una hija y un hijo. La historia se centra en esta jovencita. Una muchacha no muy grande, casi una niña. Cuando entraron a la escuela, su pequeño hermano era muy agradable con todos. Ella no. Nunca fue grosera, pero le gustaba estar apartada de todos los demás. Ella prefería estar sola. Pero si en la escuela era extraña, en su casa lo era más. Porque a pesar de ser una pequeñita, se pasaba mucho tiempo jugando con un tablero Ouija. Se pasaba tardes y noches jugando, invocando a los espíritus. Y una noche, quizá descuido de la edad o víctima del cansancio, hizo lo indebido. No terminó el juego. Se quedó dormida y algo surgió de aquella tabla y entró en su pequeño cuerpecito. Y a partir de ahí empezó a experimentar cambios cada vez más y más extraños. Pero la gente cuenta que no es casualidad que la niña jugara con un tablero Ouija, ya que su padre era un hombre extraño también. A él, a veces, llegaba a su casa en la noche gente encapuchada y se escuchaban ruidos extraños en esa casa. Así que para aquella niña era habitual que en su casa hubiera ese tablero. Poco a poco la gente empezó a rumorar que ahí estaba pasando algo realmente extraño. Desde que llegaron, el padre de la muchachita, en un jardín que estaba a la entrada de la casa, quitó varias plantas, afirmando que eran plantas de mala suerte, de mal agüero que él no quería ahí. Pero esta muchachita empezó a asustar a todos. Poco a poco la gente tenía miedo de salir. A veces se quedaba de pie, viendo al vacío, en la azotea de su casa, en la madrugada. Y cuando pasaba algún vecino por ahí y la veía ahí, rápidamente iba y tocaba la puerta. Salía el padre y luego ya veía a su hija iba por ella. Pero cabe aclarar que al señor siempre le molestaba que alguien le dijera algo a su hija, incluyendo de cierta manera también el hecho de que le dijeran algo, de que corría algún peligro. Pero el señor no le daba mucha importancia a ese comportamiento de su hija. Pero de pronto, los vecinos tenían miedo de salir a la calle. Porque cuando la niña salía a la calle, todos los perros que estaban por ahí le empezaban a aullar. Nunca le ladraron, nunca le gruñeron. Solamente aullidos salían de sus hocicos. Pero el padre de esta muchachita seguía sin hacer nada al respecto. Varias personas se empezaban a juntar en una iglesia que está a la vuelta de esa casa y empezaban a hacer oraciones, rosarios por el alma de esta jovencita que ya pintaba que estaba algo muy perturbada.
pero no fue. Hasta que de pronto aquella jovencita sin pudor alguno empezó a orinar o a hacerse ahí del baño, en la sala, en la cocina, en la calle. Y entonces sí fueron a buscar ayuda. Fueron con un médico, porque pensaba el padre que tenía algo en la mente. Pero afirma alguien muy cercano a ese doctor que a través de aquella jovencita salía la voz de un hombre adulto que te lava la sangre, una voz que afirmaba que en vida había sido un ser detestable que hizo cosas muy malas y que por cierto ajustes de cuentas su cuerpo estaba tirado en cierto lugar. Y dado a que se comprobó eso y cada una de las cosas que dijo aquella voz, entonces sí, se buscó ayuda en la Iglesia Católica y de la mismísima catedral San Felipe Apóstol de Linares se pidió una autorización a la Santa Sede, a Vaticano, para aplicar un exorcismo. Eso lleva su procedimiento. Tiene que comprobarse aquella posesión. Durante este tiempo, aquella jovencita la tenían en su cuarto y algunos sacerdotes intentaban ir a ayudar, pero muchos no lo lograban, ya que apenas llegaban a la casa, aquella voz empezaba a decir quiénes eran y revelaba las cosas más obscuras de su corazón y su mente. Y a muchos le asustaba demasiado. Pocos eran los sacerdotes que se atrevían a estar con aquella jovencita, con aquella niña. Algunos sacerdotes, en sus homilías, llegaban a decir que el mal estaba suelto, que tuvieran cuidado. Otros lo negaban y lo niegan hasta la fecha. Pero todos sabemos lo que pasó en aquella casa. Los vecinos se enteraron de todo y poco a poco la fecha del exorcismo, tras murmuros, se empezó a dar a conocer. La gente, para protegerse, empezó a poner cruces de palmito, de madera, en las puertas de su casa. Y el día del exorcismo, cruces de cal con veladoras en las banquetas. Ese día, casualmente, alguien de Linares que estaba viviendo en Monterrey vino a esta ciudad. Tomó el autobús en la última parada de los autobuses a la salida de Monterrey. Tomó uno que iba de Monterrey a Victoria. Cuando tomó aquel autobús, el chofer le preguntó que a dónde iba. Cuando éste le respondió a Linares, el chofer se puso serio y le dijo: a Linares, no vayas a Linares, el mal está por aquella ciudad. Pero él no hizo caso y llegó aquí. Pero dice que al llegar de la central de autobuses se sorprendió, porque no había nadie, más los que venden los boletos y algunos choferes de autobuses. Sale por la calle y ni un alma viva por las calles. Aquella niña se la iban a llevar a Catedral porque está muy cerca, pero ni tres hombres altos y fuertes pudieron con aquella pequeñita que tenía una fuerza descomunal, sorprendente. Así que el sacerdote tuvo que ir a la casa y fue acompañado por dos hombres. Uno de ellos
Es un maestro conocido de esta ciudad y ha contado parte de la historia a muchos de los que hemos sido sus alumnos. El otro prefiere que estar en secreto. No le gusta que lo relacionen y tiene mucho terror el recordar lo que pasó ahí adentro. Y eso es algo que tal vez nunca conozcamos en su totalidad. Pero algunos vecinos dicen que cuando inició el ritual del exorcismo, si ya de por sí en sus casas estaban pasando cosas extrañas, sombras que se veían, que rondaban, ruidos extraños de la nada, cosas que se movían, ese día se puso más perturbador. Inclusive a unos vecinos que tenían una radio desconectada y sin pilas, de pronto se empezó a escuchar. Pero no en una estación de radio, sino donde se escucha esa estática. Y entre la estática se escuchaban algunas voces que les dio mucho miedo, agarraron el aparato y lo tiraron y lo quebraron en el piso. Para la noche, aquella niña que había estado en todo esto, que sus gritos se escuchaban a cuadras a la redonda, ella asustada por lo que pasaba, pero también insultos y blasfemias de aquella voz, y se llegaron a escuchar las dos voces a la vez. De pronto empezó a fallar la luz. Por todo el centro de Linares iba y regresaba la luz y la gente asustada rezando. Pero de pronto, aparentemente, quedó libre de todo mal. Y digo que aparentemente, porque días después de ese hecho, la familia se fue de Linares y nunca más se supo de ellos. Por años, la gente no quiso pasar por aquella casa, ni siquiera por la acera de enfrente. Le daba mucho miedo. Y hay quienes han vivido en esa casa, pero no duran mucho. Al paso de 2 o 3 meses deciden irse, por muchas razones. Yo he estado en esa casa y sé que cuando estás en la planta baja, en el segundo piso se empiezan a escuchar como si se abriera una puerta y alguien caminara y se dirigiera a otro cuarto, abre la puerta y se cierra. Y luego de regreso. Pero vamos, estamos en Linares. Aquí es algo mínimo que puede pasar, sobre todo el centro que está lleno de espectros. Pero en fin, hay una familia que sí duró un poco más de tiempo en aquella casa. Casualmente, una pareja con 2 hijos varones, y uno de ellos cuenta que cuando era niño y vivían ahí, había un cuarto que tenían prohibido entrar. Claro que como curiosidad de niño, iba él y su hermano y se asomaban a la puerta, pero rápidamente se iban, porque veían veladoras e imágenes religiosas que los asustaban. Pero a pesar de que mucha gente ha pasado por ahí, hay algo que siempre está ahí. Una pequeña mancha, casi imperceptible. No se nota, pero con el tiempo te das cuenta que está ahí. Y es natural que se vaya y se limpie, pero la mancha regresa. Puedes pintar, pero la mancha siempre va a regresar. Y hay quienes afirman que inclusive desde antes que llegara esa familia a esa casa, a veces se escuchaba un gruñido que a la vez hasta actualmente se escucha. Pero bueno,
Sabemos que las energías se atraen, esas vibraciones se buscan. Y esto es algo que recuerda todavía la ciudad de Linares y no lo olvida de su mente. Y como un dato curioso, cuando hubo alguien que rentó la casa después de esa familia, le llamó mucho la atención lo que encontró. Fue y le preguntó a algunas personas que quién había vivido ahí. Claro que todos hacían silencio y esperaban saber el por qué la pregunta. Resulta que él encontró la casa vacía, pero en una parte había un montón de ropa, mucha ropa interior, y le llamó la atención porque era de todos los miembros de la familia, de la pareja, de la muchachita y del niño. Y puede causarles algo de gracia, pero realmente las cosas que nos pertenecen guardan nuestra energía. Y las cosas que tenemos más pegadas a la piel, aún más. Lo más seguro es que intentaron quemarla, pero hubo algo que los hizo irse deprisa. Esta es una de tantas historias que están aquí en este místico, mágico y fantástico lugar. Linares, pueblo mágico. Y espero que pronto escuchen otra historia de Leyendas Linares. Yo soy Carlos Moctezuma, brujo de esta ciudad. Buena vibra y que las buenas energías siempre los acompañen.